Continuamos. Qué bueno que continúan con nosotros en su espacio Buenos Días RD, si el medio nos deja vivo aquí en el estudio. Señores, recuerden que Marcos Cambio está cambiándolo todo desde hace muchísimos años, en 1971, cambiando cheques y dólares. Estamos en Guravito, en el Ensanche Libertad, en la Plaza La Trinitaria, frente al metro, y también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí está Marcos Pichardo, presidente de Marcos Cambio. Continuamos, señores, con nuestro banquete del día de hoy, la entrevista, el invitado de este lunes, como anunciaba mi compañero José Alfredo, Antonio Peña Mirabal, quien estuvo ahí en la cabeza de Promesecal, recordamos esa labor de él, pero también en el Ministerio de Educación, también es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y nos prestigia con su visita en el día de hoy. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Esmeralda, buenos días, José Alfredo. Encantado de estar con ustedes compartiendo esta mañana aquí. Qué bueno, Peña Mirabal, y vamos a empezar con un tema que nunca ha dejado de ser noticia en el país, que es el tema educativo. Vamos a empezar por ahí. Claro. Y ahora que hay algunas opiniones del ministro, de la gente de la ADP y todo eso. Peña Mirabal, dice el presidente de la República, Luis Abinader, lo dijo ayer precisamente que estaba aquí en Santiago, que encontró 700 centros educativos en construcción, algunas escuelas. Usted fue ministro de Educación en un pasado reciente. ¿A qué se debió que esas escuelas quedaron así? Bueno, no, lo primero que hay que... O si es cierto que existe la cantidad de escuelas en construcción. Okay. De donde hay que partir primero es cómo se contrataron esas escuelas. Okay. Se recuerden que el gobierno del presidente Danilo Medina realizó 4 sorteos de obras para asignar la construcción de esa obra, lo que rompió con una tradición que venía ejecutándose en el Estado Dominicano de asignar esas obras, muchas de ellas a veces grado a grado. Entonces, el hecho de que se realizaran concursos y que no hubiese ningún tipo de restricción, que no fuera solamente el tema de la capacidad profesional para poder ejecutar esas obras, ahí participaron miles en cada concurso. Yo recuerdo que me tocó como viceministro de Educación en el año 2015, 2014, no recuerdo con exactitud, dirigir un concurso aquí en el Palacio de los Deportes. Habían más de 4,000 ingenieros y arquitectos que participaron de ese concurso. Entonces, esa manera de contratación generó que muchos ingenieros, arquitectos, incluso recién salidos de la universidad, tuvieran la oportunidad de poder darle una mordida, vamos a decir, al presupuesto de la nación a través de la construcción de un centro educativo. Entonces, ese es el origen, esa es la naturaleza. Ahí entró mucha gente que quizá entonces no tenía los equipos suficientes, no tenía el capital suficiente, a pesar de que a través de la ley de compras y contrataciones se establece un anticipo de un 20% para la construcción de obras y compras de servicios, pero eso generó parte del problema de por qué quedaron tantas escuelas en ejecución, de que algunas personas quizá no tenían el potencial económico para enfrentar. Y eso generó, tú sabes, un ingeniero nuevo, recién graduado. Bueno, hasta con el anticipo nosotros determinamos que hubo muchos ingenieros que se compraron su camioneta, otros que se compraron su apartamento. Entonces, todo eso generó que hubiese una acumulación en los avances de esas obras. Otros, en el primer sorteo de obras, se asignaron obras sin tener los solares ya debidamente previstos donde se iban a construir. Y eso también dificultó el avance en el tiempo, quizá en la velocidad que requerían que esas obras se construyeran. Otras veces también, cuando tú entrabas en negociación en el ministerio para la adquisición de un terreno, para la construcción de una escuela, muchas veces esos terrenos eran propiedad de una sucesión. Entonces, a veces un
hermano o un integrante de esa sucesión propietaria de esos terrenos daba su visto bueno y luego, por algún conflicto entre ellos, rompían el acuerdo y entonces paralizaban la obra, y nosotros, respetuosos de las leyes y la Constitución de la República, pues teníamos que paralizar la obra. Entonces, hay una serie de factores que produjeron que se entregaran, o sea, que hubiese esa cantidad de obra en ejecución. Nosotros, de esas 700 y pico de obras que el presidente Abinader plantea, había alrededor de 465, casi 500, que estaban en ejecución en el momento de que nosotros, al 16 de agosto del 2020, habían alrededor de 500 de esas escuelas que estaban activas, que no tenían ningún inconveniente. Entonces, en una ejecución ya a 3 años, el presidente debió haber exigido la terminación de esas obras y esas 500 escuelas ya haber formado parte del año escolar 22-23, que termina ahora en mayo, junio. Entonces, algunas de esas escuelas se paralizaron por situaciones que presentaron, otros, como por ejemplo, y cada vez que paso por ahí a mí me entra como una impotencia enorme, el Liceo de las Charcas aquí en Santiago. Es eterno, sí. Que yo vine personalmente, una de mis primeras visitas como ministro fue a ese centro. Y la empresa, el contratista original que ganó el primer lugar de la construcción de ese liceo, nosotros lo sometimos a la justicia. Pero esa comunidad tiene tan mala suerte que el segundo lugar de ese concurso lo ocupó una empresa reconocida, constructora de aquí de Santiago, que no voy a mencionar el nombre, y nosotros le entregamos, hicimos toda la ejecución legal dentro del ministerio para que como segundo lugar que ocupó en el concurso, entonces continuara la ejecución de la obra, le actualizamos presupuesto y todo, y también abandonó. Creo que esa empresa hasta quebró. Y por eso ese liceo se mantiene con todas esas situaciones. O sea, nosotros dejamos en el Ministerio de Educación varios sometimientos a la justicia por contratistas que no hicieron el uso debido de los recursos que se le entregó, ya sea como cubicaciones o como anticipo, como avance para la construcción de las escuelas, pero inmediatamente entran en ese tren de la justicia. Bueno, uno lo que hace es que le da el seguimiento del lugar. O sea, esas son las razones por las cuales, muchas de ellas, apatía, muchas de ellas problemas, como dije, con terrenos, otros que abandonaron. Nosotros, yo vi casos ahí de escuelas que los contratistas originales, cuando uno salía a buscarlos, se habían ido del país. O sea, esa debilidad que tiene el Estado a veces para perseguir quien hace uso indebido de los recursos del Estado. Peña Mirabal, usted fue el último ministro de la gestión del PLD en el país. Es correcto. Con su experiencia ya en el Ministerio de Educación, como usted mismo dijo, usted fue viceministro, pero luego entonces fue ministro. ¿Qué opinión le merece la gestión actual del gobierno en cuanto al tema educativo? Mira, es lamentable que la ejecución en el área educativa del gobierno del presidente Luis Abinader haya sido, y es, porque continúa siendo, no tiene el impulso que le dio el presidente Danilo Medina. Danilo Medina puso como en el centro de su gestión gubernamental en su primer periodo de gobierno el tema de la educación. Recordemos que Danilo Medina decía que el otro nombre de la libertad era la educación. Y en torno a eso realizó una revolución educativa, no solamente con la construcción de alrededor de 30.000 nuevas aulas que se sumaron al sistema educativo en la República Dominicana. Danilo inauguró más de 1.000 escuelas en 8 años de gobierno, de su gestión gubernamental. Danilo le hizo al Magisterio Nacional un reconocimiento
Cuando Danilo ingresó en el 12, un maestro del nivel básico ganaba 12,000 pesos. Ese maestro quedó ganando alrededor de 40, 45 mil pesos. O sea, pero además la inversión que se hizo en la capacitación del sector magisterial de nuestro país fue extraordinario. Fueron miles de millones de pesos que se invirtieron para la capacitación de nuestros maestros. Pero ahí está la jornada escolar extendida, un proyecto no solamente educativo, sino social al mismo tiempo, que impactó de manera sensible lo que es la calidad educativa. Yo recuerdo que al último informe que yo asistí de la IDE, que es la Iniciativa Dominicana por la Calidad de la Educación, una ONG, o no una ONG, sino un grupo de ONG de la sociedad civil de la República Dominicana que le dan seguimiento al tema educativo en nuestro país, donde está Educa, donde está Inicia de los Vicini, y hay una serie de organizaciones de la sociedad civil. Ya en ese último informe que ellos hicieron y evaluaron la calidad educativa en la República Dominicana, se empezaba a perfilar un despegue de los estudiantes que estaban en jornada escolar extendida versus los estudiantes que todavía no habían ingresado. O sea, ya mostraban indicadores mayores a los normales, al estudiante tradicional. O sea, un proyecto que fue visualizado por el presidente Danilo Medina, que no solamente era darle comida a los muchachos en las escuelas, como se ha querido desmeritar, sino que está demostrado a nivel mundial que mientras más horas de clase recibe un niño, mayor atención de parte de los docentes, bueno, pues mayor rendimiento va a tener en el aula. Entonces, cuando uno compara eso con lo que este gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader ha hecho, óyeme, hay una distancia abismal en torno a la inversión, en torno a la calidad, en torno a la atención que como gobierno, que como Estado se le debe dar a una área de la sociedad como es la educativa, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. O sea, nosotros no podemos tener ni pensar en una República Dominicana con plenitud de desarrollo si no tenemos, como se dice, el activo humano, si no tenemos el capital humano con las debidas capacidades instaladas para poder ser el emprendedor, para poder ser el impulsor de ese desarrollo. Entonces, yo creo que ha sido muy pésima la gestión actual del gobierno del presidente Abinader en el área educativa. O sea, no se puede comparar bajo ninguna circunstancia. Peña Mirabal, el ministro de Educación actual, Ángel Hernández, ha dicho que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, le falta el respeto a la sociedad dominicana cuando exige aumento salarial. Y la pregunta es la siguiente, en ese sentido. ¿Por qué históricamente, no importa el ministro que tenga educación, siempre hay conflictos entre educación y la ADP? ¿A qué se debe? Mire, los roles que juega cada quien en la sociedad, en una organización, son roles que usted los juega o usted no forma parte, o sea, usted se sale del entorno. Entonces, cuando me tocó ser ministro, yo recuerdo que heredé una situación ríspida del ministro anterior con el sindicato de maestros. Una situación sumamente muy sobresaturada, muy atropellada entre ese ministro y el sindicato. El sindicato juega su rol. El sindicato va a pedir todo, va a pedir que un 1000% de incremento. Ahora, usted como gestor, usted como administrador del Ministerio de Educación, a usted le corresponde entonces jugar su rol.
y en torno a eso, entonces, usted lo que tiene que llegar a los consensos, llegar a los acuerdos, llegar a la conversación con el ministerio y hacerle entender de hasta dónde es posible la conquista que ellos quieren alcanzar. Entonces yo no creo que sea una falta de respeto. El sindicato tiene su derecho de exigir lo que sea. O sea, porque un sindicato me pida a mí o al ministerio que van a hacer una jornada de protesta por aumento salarial. Bueno, el sindicato logró muchísimas cosas cuando yo fui ministro de Educación, pero yo me senté con Xiomara Guante, que era adversaria políticamente a mí, pero entendí que si yo quería como ministro lograr que la misión del ministerio se ejecutara, ¿cuál es la misión? Bueno, que los maestros enseñen a los niños y niñas de nuestras escuelas. Pero para eso usted tiene que tener una relación armonizada con los maestros, que son los que van a hacer posible que su gestión camine o no camine. Entonces, usted no puede, si ellos son un sindicato, ganan poco, ganan mucho los maestros. Yo creo que todavía ganan poco. Un maestro en República Dominicana, comparado con otros estándares internacionales. O sea, nosotros no podemos pretender tener una educación de calidad en la República Dominicana con un maestro que no esté bien remunerado. Y en eso se avanzó mucho en los gobiernos del PLD, fundamentalmente en el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora, yo no estoy de acuerdo que a los niños y a las niñas se le quiten las oportunidades. Nunca he compartido que la ADP tenga que convocar un día de trabajo, una asamblea, cuando puede hacerlo un sábado o o de hacerlo después en otro horario distinto al que le afecta al niño, porque entonces le está quitando horas de aprendizaje al estudiante. Pero tampoco está en desacuerdo que el sindicato juegue su rol. Usted como gestor, como ministro, usted lo que tiene que lograr la armonización. La ADP, yo llegué a un acuerdo con la ADP que se fue ejecutando y lo dejé en ejecución, y luego quien me sucedió en el ministerio vi que cumplió, o sea, aunque no bajo el mismo acuerdo al que yo llegué, sino que llegaron a otro acuerdo, pero sobre la misma base, y ejecutó gran parte de lo que nosotros habíamos acordado. O sea que yo creo que son roles diferentes y uno lo que tiene que saber es jugar su rol, y si tú sabes que tiene que contar para tú obtener tu producto final con la participación de todos los trabajadores que están en la línea de producción, con los supervisores, con los gerentes de línea y todo eso, bueno, pues tú no te puedes pelear con esa gente y crearte una situación, porque entonces te van a paralizar y no vas a tener tu producto final. El tema educativo es un tema muy sensible, muy delicado, no solamente en República Dominicana, sino en toda parte del mundo. Y por eso en Finlandia, por ejemplo, es la carrera más codiciada, y es por lo que más se distingue a una persona en esa sociedad. Que tú eres maestro, bueno, tú tienes tú eres lo máximo en esa sociedad. En Finlandia, pero está bien remunerada, hay niveles de desarrollo que no son iguales a lo nuestro, pero hay un nivel de conciencia, porque aquí también no todo es responsabilidad de la escuela, en alcanzar un nivel de calidad educativo. No todo es responsabilidad de la escuela, no todo es responsabilidad del ministerio, no todo es responsabilidad de los docentes. La familia juega un papel determinante. Importantísimo. La familia juega un papel determinante. Yo a veces tengo que sentarme con mi nieto a ayudarle a hacer los trabajos que le dejan para la casa. Entonces, un padre que no asume esa responsabilidad es un padre que no está contribuyendo con la calidad educativa. Pero un maestro que vea que un niño va un día con una actitud emocional distinta a lo que es el comportamiento de ese niño y no le presta la atención debida,
pues también ese maestro en ese momento no está aportando la calidad suficiente a la educación dominicana. O sea, es un tema multifactorial. Estamos conversando con el exministro de Educación y también miembro del Comité Central del PLD, Antonio Peña Mirabal. El 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación ha sido criticado no solamente en el gobierno de Luis Abinader, sino también en el propio gobierno del PLD de Danilo Medina. ¿Cuáles usted entiende que son las fallas reales que existen para que este 4% no se vean mejores resultados, sobre todo en la calidad del aprendizaje de los niños, que cada día salimos más bajitos cuando hacen los informes a nivel internacional? Sí, mira, lo que sucede es que en educación la inversión para tú ver los resultados no es de la noche a la mañana. No es como tú sentarte en una fábrica y tú comenzar en este punto la elaboración de un producto y terminarlo aquí, el producto ya final, empacado, listo para llegar a los stands de los supermercados. Eso no es igual. En educación no ocurre igual. Como yo decía, la calidad educativa es un estado en el que intervienen muchos factores. Hablaba del educador, del docente. Un docente que no esté bien remunerado, no está en aptitud emocional de poder quizás entregarse con la debida entrega que necesita el niño para aprender. Entonces eso se vio y escalonadamente en el gobierno del presidente Danilo Medina se fue ajustando esa situación. Y como dije anteriormente, ¿es suficiente lo que ganan? Yo creo que no. Porque aquí el maestro dominicano está ganando 1,000 y algo, quizás no llegue ya a $1,000 el salario básico, mientras que en la sociedad en que se ve que cuál es el salario justo, estamos hablando de más de $2,000 el salario de un maestro. Y así muchas cosas. Por ejemplo, el déficit de aula que tenía la República Dominicana, la llegada de Danilo Medina al gobierno. ¿Cuántos muchachos habían? 40, hasta 50 muchachos en un aula. Entonces, ¿cómo se le puede transmitir conocimiento? Por eso los maestros, muchos de ellos terminan con enfermedades psicosomáticas, producto de la atención y la gran inversión emocional que tienen que hacer para poder llevar una jornada de 8 horas con 40, 50 muchachos. Entonces, eso se visualizó y lo que se hizo, bueno, un plan de construcción de aulas. Y Danilo... Se criticaba, excúseme el interrumpo, se criticaba justamente en la gestión del PLD de tanto hacer aulas. Sin embargo, el gobierno actual está anunciando que va a alquilar aulas. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que eso fue falta de planificación por parte de ellos y de no querer darle continuidad en su momento a las 700 y pico de escuelas que nosotros dejamos en construcción, que dice el presidente Luis Abinader. O sea, esas escuelas, si hubiese habido un interés de terminarlas, no estuviera la necesidad de alquilar aulas, de construir, como he oído ahí, hasta en furgones para darle clase a niños. O sea, eso no hubiese sido necesario. Pero como se llegó al gobierno criticando todo lo que había hecho el PLD y diciendo que todo lo que había hecho el PLD no servía, entonces se perdieron 3 años y ahora qué bueno que el presidente ha empezado a inaugurar escuelas de las que nosotros dejamos en construcción, porque al fin y al cabo eso no es ni a Luis Abinader, ni a Danilo, ni a Abel, ni a nadie que va a beneficiar. Es a los estudiantes de nuestro país, a la familia dominicana que eso va a beneficiar. Entonces, pero cuando tú llegas tendenciado, llegas prejuiciado, entonces tú te paralizas. Y lo peor que le puede pasar a una gestión de gobierno o a cualquier gestor, público o privado, es estar paralizado. Es a lo peor que le puede pasar. Entonces no hubo un plan de contingencia y ahora vamos a llegar nuevamente, además de que se está hablando de eso, de alquiler, pero además hay una caída estrepitosa de la jornada escolar extendida.
Yo no sé si ustedes le dan seguimiento a ese tema, pero a cada rato, la semana pasada yo vi en los noticieros una escuela, creo que fue en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, intoxicado, más de 40 muchachitos por una mala calidad del almuerzo escolar. Entonces, no hay una atención debida, y eso afecta de una manera u otra la calidad de la educación en la República Dominicana. Peña Mirabal, como miembro del Comité Central del PLD, vamos a hablar un poquito de política ahora claro que sí. en esta parte. Dinos algo, ¿por qué el PLD usted entiende que regresará al poder en el 2024? Bueno, la principal propaganda en torno a eso y el principal promotor de que el PLD retorne es la gestión de gobierno que está haciendo el PRM. O sea, cuando nosotros salimos del gobierno dejamos el pollo a 40 pesos la libra y hoy está a 85, a 90 y algunos lugares hasta 100 pesos. Nosotros dejamos el plátano a 8, a 10 pesos, 30, 35. Entonces, esa es la principal, o sea, el principal promotor de que el PLD retorne al poder es la gestión pésima en el área económica que está desarrollando el gobierno de Luis Abinader, que se ha empeñado más en los fideicomisos privados para traspasar bienes públicos a ser gestionados por manos privadas que a la comida de los dominicanos y las dominicanas. Ese tema de la jornada escolar extendida se ha caído. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, que es en el Ministerio de Educación un instituto descentralizado, es el que tiene la responsabilidad de hacer todas las licitaciones públicas para la contratación de quienes van a servir la comida y los alimentos en las escuelas. El primer director fue cancelado y a la sociedad dominicana no se le ha explicado por qué fue cancelado. Pero no solamente eso, sino que se hizo una licitación pública para contratar a esas personas, donde fueron adjudicados personas que ni siquiera mostraron interés en participar en una licitación pública y a la sociedad dominicana no se le ha explicado. Entonces, todas esas cosas se van acumulando en una gestión de gobierno y el principal promotor para que el PLD regrese es la gestión en contra del pueblo dominicano que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. El sistema 911 era un lujo para este país. No un lujo, sino era un servicio para la población de primer orden. Desaparecieron en ese periodo de gobierno de Danilo Medina, cuando se implementó el 911, las imágenes en que personas accidentadas en carreteras, en ciudades, eran llevadas en motores o en la cama de una camioneta a un hospital público. Eso desapareció y lo estamos volviendo a ver nuevamente. Y eso a quién beneficia, es a la gran mayoría de nuestro pueblo. El campo, por ejemplo, o sea, la visita sorpresa que Danilo Medina implementó con apoyo a miles y miles de pequeños productores agrícolas de nuestro país, productores de tayota, de chinola, productores de jengibre, productores de cosas que uno ni se imagina, a través de distintas cooperativas que se formaron, más de 1000 cooperativas se constituyeron para ser beneficiarias de las visitas sorpresas. Eso se abandonó, totalmente se abandonó. Entonces, toda esa situación se va acumulando y lo más afectado son los hijos y las hijas de nuestro pueblo que menos tienen, son los menos favorecidos de la sociedad. Entonces, eso genera, ¿verdad?, todo un sentimiento en contra de las actuales autoridades que se va a expresar en las urnas, primero en febrero, en las elecciones municipales y luego en mayo con las presidenciales. O sea, un asunto simplemente de tiempo. Pero según las encuestas, Peña Mirabal, estamos viendo que los números, según las encuestas, el PLD no aparece en la mejor posición. ¿Qué opinión le merece entonces? Bueno, nosotros salimos todos los sábados y veo que el PRM empezó a copiarlo a partir del pasado fin de semana.
todos los sábados. Nosotros tenemos alrededor de 6 meses saliendo todos los sábados a hacer lo que nosotros llamamos esfuerzo concentrado en nuestros barrios, en campos. ¿Qué es eso? Salimos con misiones de 2 o 3 compañeros a visitar una cuadra de un barrio, vamos a decir, de Pueblo Nuevo. Visitamos toda esa cuadra para inscribirlo en un programa que ha sido bautizado 1 millón de amigos con Abel. Y no miembros del partido, no para ser militantes del partido, sino amigos, votantes que simpatizan con el compañero Abel y que muestran su inquietud de votar. Y lo que nosotros nos topamos cada sábado en esas visitas que realizamos casa por casa es totalmente distinto a lo que las encuestas arrojan. O sea, y tú te montas un carro público en una guagua. Yo a veces dejo mi carro y hago el ejercicio. Yo voy a Corazán. ¿Te ha cogido su conchito y su cosa? Claro, no, y yo voy a Corazán y hago mi fila. Voy a Edenorte y hago mi fila, porque es un termómetro. Ahí se escucha de todo. Para escuchar todo. Sí. Entonces, pero y cuando, mira, yo todos los otros días estaba en un supermercado de aquí de Santiago, comprando algo, y veo una señora que está viendo el producto, lo coge, loco. Y ella misma, yo sin decirle nada, dice, diantre, pero esta gente están llevando esto a que uno no se va a morir de hambre. Y es una realidad. O sea, los precios de los productos de la canasta básica alimentaria de nuestro país se han disparado. El aceite que yo compraba en mi casa para consumir, que costaba 435 pesos el galón, está costando 1.200 pesos, 3 veces el precio. Entonces tú te preguntas, ¿cómo un pueblo va a reelegir eso, por Dios? O sea, eso es inaceptable. Solamente se juega con la inteligencia de los dominicanos. Lo que pasa es, déjeme decirle, estimada Esmeralda, que el gobierno sí tiene una calificación bien alta en estos 3 años, y es la calificación del manejo de la percepción. Ahí tenemos que sacarle su plato aparte a Luis Abinader, a Bengochea y a los asesores que manejan la imagen del presidente. Porque este pueblo cayéndose en la miseria, con los artículos de primera necesidad en las nubes, le estoy diciendo que una libra de pollo que costaba 40 cuesta 90, un plátano de 8 y 10 pesos cuesta 30. Entonces aquí hay familias que están comiendo una vez al día. Que ante esa situación aparezca el presidente bien valorado, o sea, tú dices, pero ¿y cómo es posible? Y esto me trae a mí de recuerdo la reelección de George Bush padre en los Estados Unidos. George Bush padre sale de la guerra del Golfo victorioso, se va a la reelección, y del estado más pobre de los Estados Unidos, Arkansas, sale Bill Clinton, un desconocido, y con una simple frase que pudo articular y conectar con la población de los Estados Unidos, con una simple frase, Bill Clinton le ganó esa contienda a George Bush padre, que es la economía, estúpido. O sea, por más que él quería, George Bush, convencer a la población norteamericana de que los Estados Unidos habían recuperado el control del Medio Oriente, que eran la potencia del mundo. Y Bill Clinton agarró el tema económico, con esa guerra metió a los Estados Unidos en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo en República Dominicana hoy. Y George Bush no entendió eso, y Bill Clinton, con esa simple frase, es la economía, estúpido, le ganó las elecciones e impidió que George Bush padre se pudiese reelegir. Entonces, en República Dominicana tenemos esa situación. Gracias, Antonio Peña Mirabal. No quiero irme antes sin informar que el Partido de la Liberación Dominicana el próximo sábado tiene 2 grandes actividades aquí en Santiago, las cuales van a estar encabezadas por nuestro candidato presidencial, el compañero Abel Martínez. En el Club Sameji a las 4:30 de la tarde tenemos una gran asamblea de jóvenes que estarán ahí en el Club Sameji a escuchar el mensaje de nuestro candidato, y posteriormente entonces nosotros saldremos con una caminata
en el sector del Ejido, y vamos a marchar en contra del alto costo de la vida, no hablamos de la inseguridad ciudadana que está afectando a este país, en contra del deterioro de los servicios básicos como el salud, educación, que se ha deteriorado también. Entonces nosotros vamos a marchar por las calles del sector del Ejido este sábado a partir de las 5 de la tarde. Invito a todo el que esté contento con este gobierno a que nos acompañe el próximo sábado a partir de las 4:30 de la tarde en las inmediaciones del Club Samey. ¿No hay ninguna aspiración política de parte suya para las próximas elecciones? No. Yo lo que soy es dirigente, no candidato. Agradecemos a Antonio Peña Mirabal, miembro del Comité Central del PLD y exministro de Educación. Vamos a una pausa muy breve, señor director, y regresamos de inmediato.